De las 19:38 minutitos, a ver si podemos meter todo esto en una sola charla, porque esta semanita realmente hay de todo para recortar en el plano internacional, comenzando por lo que ha sucedido en el Reino Unido, la llegada a la jefatura de gobierno del señor Boris Johnson va a significar probablemente mucho, como diría Wacky, lío, tiro y cosa gorda, ¿no? En Gran Bretaña y, por supuesto, también en el continente europeo, donde, por supuesto, muy contentos con el Brexit no están en absoluto. Está en línea nuestro colega, especializado, por supuesto, en el tema internacional del matutino Clarín, Marcelo Cantelmi. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por suerte tenemos un poco de práctica con Donald Trump ya, como para poder atender a este nuevo caballero que es más o menos una copia de él. Pero viste que sale parecido en las fotos inclusive. Claro, ¿no? Aparte no solamente se imita en el aspecto, el comportamiento, en las locuras, en el placer por la mentira, en la irresponsabilidad, te diría, en algunos casos muy graves, como la del propio gobierno británico, Partido Conservador Británico, que ha venido empujando por este divorcio en la Unión Europea, que poca gente sabe que uno de los videos de la campaña del referéndum del 2016 para romper con la Unión Europea tiene la voz de Trump. Trump es el locutor de este video, que muestra a una señora que recoge una serpiente del piso herida y la lleva a su casa, la cuida, el bichito se cura y la muerde. Eso es el inmigrante. Muy bueno. Así hacían la promoción con la voz de Trump, contando el cuento espantoso este. Es decir, que tienen mucho en común, y eso lleva a alguna reflexión en el sentido que está pasando en el mundo para que la jerarquía de los liderazgos a estas alturas, ¿no? Seres estrafalarios para comenzar, ¿no? Porque es la definición más amable que se puede dar de ellos. Sí, el tema es que en el caso de la Unión Europea hay un interés en un sector del mundo para dinamitarla, y dentro de los pueblos de la Unión Europea, de los países que componen la Unión Europea, también hay un poco de irritación con la UE, porque vos recordarás que después de la crisis del 2008, los planes de ajuste que Alemania sobre todo impuso al continente fueron muy severos, lo que Felipe González llama el austericidio, y eso generó una reacción antipática contra... Claro, que lo digan los griegos, que fueron los que lo pagaron más caro, ¿no? Ahí está, ¿ves? Entonces vos tenés, por ejemplo, el populismo de Syriza, que acaba de terminar en Grecia, que es al mismo tiempo el que aplicó el peor ajuste de la historia moderna de Grecia. Tenés el emergente de Matteo Salvini en Italia, del fortalecimiento del lepenismo en Francia, de afirmación por Alemania, del sur de Alemania, y el Brexit. El Brexit es el modelo de nacionalismo insular más fuerte que surge a partir de la irritación también de los británicos por el famoso austericidio, digamos, esta crisis que generó una concentración del ingreso como nunca antes hubo en el mundo y prácticamente en Europa. El mismo Donald Trump tiene como origen la crisis del 2008, 2007-2008, que dejó mucha gente apartada de la estructura de consumo, y esa gente votó irritada, y ahí lo tenemos a Donald Trump gobernando irritado y con la esperanza de que le dé una oportunidad que el sistema no le daba. Ahora, el caso de Boris Johnson es de lo más interesante si uno mide un poco la trayectoria del conservadurismo británico, ¿no? Uno se pregunta por dónde entró al partido Johnson, que obviamente tiene modos y que no tienen nada que ver con los conservadores británicos, ¿no? Sí, él ha tenido una enorme cantidad de disputas internas. Recordémosle a la audiencia que Boris Johnson llega al cargo de mandatario porque tuvo que renunciar Theresa May, la primera ministra que relevó al premier, que se le ocurrió esta locura
del Brexit, perdió el referéndum y asumió Theresa May. Los conservadores, así es el rito, los conservadores, partido al cual pertenecía May, se reúnen y entonces buscan un relevo de Theresa May del partido que va a ser el relevo en el gobierno hasta que se llame eventualmente nuevas elecciones. Es decir, Boris Johnson, que era uno de los candidatos del Partido Conservador, junto con Hunt, el canciller, y entre otros, es votado por una minoría, por un grupo de conservadores, que este grupo pequeño en su mayoría lo elige a Johnson, pero no es un voto nacional, ¿no? No llega ahí por el voto de la gente, como fue el caso de Donald Trump. Ahora, con todo, Johnson tiene, digamos, en su foja de servicios, tiene un pasado por el que algunos de alguna manera lo ensalza, que es su actividad como exalcalde en Londres, ¿no? Sí, lo que pasa es que él es muy contradictorio. Tuvo una buena alcaldía en Londres, pero también fue muy agresivo, llegó a llamar a maltratar a las musulmanas que se cubren la cabeza. Está bien que muchos podemos cuestionar esto del pañuelo que todo lo tapa y que puede promover cualquier tipo de sospecha, pero él dijo que las mujeres parecían un buzón de correo. En un país que es profundamente multiétnico como es la Gran Bretaña. Y además, ¿no?, que tiene una gran inmigración rica que enriqueció a ese país, y el Brexit incluso se arma detrás del falso argumento de que había una oleada de inmigrantes hacia la isla. Te doy una idea de los extremos de Boris. Hace poco tiempo, 2 semanas, cosa por el estilo, él estaba en campaña y sacó una bolsita de nylon con un arenque adentro, de lo cual se burló la BBC. Recordemos, la BBC es un órgano periodístico financiado por el Estado, pero con gran independencia, y muestra el arenque y dice: en esta bolsita hay que meter los arenques con hielo para que los pescadores de la isla de Man puedan enviarlo a Gran Bretaña. Esta es una exigencia bárbara, brutal, de parte de Bruselas, que arruina el negocio de esta gente, bla, bla, el paquete, en fin. A las pocas horas Bruselas le envía una nota que la hace pública recordándole a Boris Johnson que la isla de Man no pertenece a la Unión Europea. La isla de Man está, recordemos, en el mar de Irlanda, y le dice que la disposición para que el arenque vaya en una bolsita con hielo es de los británicos, del gobierno británico, del Ministerio de Salud británico. Digo, ahí tenés vos una idea de quién se trata. Acá estoy viendo justamente en la BBC el video de Boris Johnson levantando la bolsita con el arenque. No tiene pudor, aparte de cierta ignorancia, porque realmente no se pondría en ese lugar. El tema es que este hombre va a manejar los destinos de la tercera potencia, de la segunda potencia de la Unión Europea, después de Alemania, los destinos de un país que de pronto tiene una crisis realmente espectacular con Irán en el Golfo Pérsico, con la captura mutua de barcos petroleros y el envío de fuerzas militares a la zona, y que además tiene que resolver el tema del Brexit, que según su propia oficina del presupuesto, la del gobierno británico, no te digo de la oposición, le va a generar un derrumbe de la libra del 10% y una pérdida del PBI nacional superior al 2%, que en economía de ese tamaño estamos hablando de una enorme cantidad de dinero, aparte de la fuga que ya se está verificando de empresas de la isla a Holanda, particularmente Ámsterdam, que es la nueva capital de los negocios británicos, porque a las empresas no les conviene volver a negociar 44 años de tratados comerciales, te imaginarás. O sea que Johnson no luce como el tipo adecuado para pilotear todo eso, ¿no? No parece, aparte es una circunstancia muy complicada la del Brexit, por la misma situación mundial. Es común ya, lamentablemente, pero es común ya el informe de los economistas, sobre todo de las entidades bancarias, que anticipan que el mundo se encamina a una recesión, a un parte sin duda, y a una recesión muy probable, primero por el lado europeo, y que también va a llegar a Estados Unidos el año próximo. Digamos, se está cortando
este momento de auge que hubo sobre todo en Estados Unidos a partir del movimiento a la baja de los impuestos y el gigantesco gasto público que impuso el gobierno de Trump. Europa sigue muy plana, y aunque China está creciendo, no crece como debería en el pasado. Entonces el mundo se está trabando. El Fondo Monetario Internacional avisó que el crecimiento es menor, sí, ya en el cálculo de ellos del esperado, debido precisamente a estas locas guerras comerciales que lanzó Donald Trump, el socias más viejito de Boris Johnson desde Estados Unidos, y que están nada menos que poniendo un paro en la rueda del crecimiento del mundo, digamos. Con esta gente estamos tratando. Ahora, te invito a cruzar un rato el charco y detenernos un momento, sí, en España, donde hoy otra vez Pedro Guerra tuvo un fiasco porque no pudo formar gobierno, lo viene intentando desde hace meses. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, es que yo tengo el mismo problema. Muchas veces digo Alfonso Guerra, porque me lleva a aquel enorme político que más o menos logró que ese país saliera adelante. Pedro Sánchez, caramba, socialista, sí. Que es, no tengas problema, por eso comparto el fallido, con mí me pasa mucho. Sánchez es el líder del Partido Socialista Obrero Español, logra llegar al gobierno después de que hace una maniobra para voltearlo Mariano Rajoy, le hace un voto de confianza que termina en desconfianza, que es una herramienta de los sistemas parlamentarios. Cae Rajoy y él pasa a gobernar el periodo que le faltaba a Rajoy. Intenta no llamar a elecciones, pero a él también lo obligan y se hacen elecciones en abril, que las gana bien, pero no con lo suficiente para tener mayoría absoluta. En un sistema parlamentario vos necesitas la mayoría para que se produzca la investidura de tu cargo y vos puedas formar gobierno con tu gente, tus aliados. De modo que está negociando con el partido Podemos, que es un partido populista, muy populista, pero de izquierda. En realidad populismo es tanto de izquierda como de derecha, depende cómo venga el viento, porque populismo además es básicamente oportunista. Ajá. Y este partido es un partido que se formó con los indignados, que dice ser de izquierda radical, y en realidad es ideológicamente un hueco. Fíjate nomás que cuando Tsipras en Grecia, que también se dice ser un partido de izquierda radical, aplicó el ajuste ortodoxo más duro en la historia de Grecia hace muy poquitos años, 2015, este hombre, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, dijo que hizo muy bien el colega de Grecia, porque había que salvar la estabilidad. Es decir, que vos no sabés bien que es un populista hoy día, más que nada un oportunista. Bueno, lo cierto es que el partido Podemos en abril pierde un tercio de sus bancas, queda con 42 solamente. Claro, se están quedando sin nafta, ¿no? Pero cruciales estas bancas para, unidas al Partido Socialista Obrero Español, lograr la investidura de Sánchez. Entonces empezó toda una negociación con esta gente que ha tenido momentos absolutamente sorprendentes. Digamos, Podemos le ha reclamado a Sánchez que si van a una coalición, la primera de la historia de la democracia española, la vicepresidencia del país la van a tener ellos, el Ministerio de Hacienda la van a tener ellos, la Cancillería la van a tener ellos. O sea, quieren el gobierno, en resumidas cuentas. Entre otros ministerios, claro, y Sánchez les pegó un portazo el jueves pasado, que es riesgoso para Podemos, porque si el país va a nuevas elecciones, que este es un riesgo real y concreto esta semana, si va a nuevas elecciones, es muy probable que Podemos pierda otro pedazo de su voto, porque se está jerarquizando esta fuerza, precisamente porque si vos no tenés muy clara la cabeza, es muy difícil que tengas muy claro el programa. Bueno, lo cierto es que se negoció el fin de semana, se avanzó un poco más, y se esperaba que hoy, que era la primera votación, una votación que sabíamos que Sánchez le iba a perder, porque vos necesitas mayoría de 2/3, digamos, mayoría absoluta para poder tener la investidura. No lo iba a conseguir en absoluto, el PP no la apoya, Ciudadanos tampoco,
pero la sorpresa fue que Podemos se abstuvo, en lugar de apoyarlos, más allá de que no iba a tener un resultado concreto, como gesto, se abstuvo, y los catalanes, los independentistas catalanes votaron que no. Eso te indica que puede ser muy difícil la siguiente votación, que es el jueves, que en teoría es más sencilla porque la del jueves es por mayoría simple, es decir, un voto más de los que están ahí. Si se abstiene todo el mundo y votan los socialistas con Podemos y algún grupo regional, bueno, lo pueden intentar. Ya está, claro. Pero si Podemos, como está planteando hoy, no está accediendo, el Día de la Vanguardia de Barcelona, que ha venido cubriendo muy bien esta instancia, planteaba que el gobierno está dispuesto a darle la vicepresidencia a Podemos, y a quién se la va a dar, nada menos a Irene Montero, que es la mujer de Iglesias y es la jefa del bloque de Podemos en diputados. Y un ministerio, o dos ministerios, esto estaba en duda, pero Podemos dice, no, pero eso no alcanza porque no vamos a poder manejar los presupuestos y no vamos a hacer un florero. Tienen todo, claro. Entonces, estamos todos locos, digamos, ellos están perdiendo respaldo de la sociedad, están perdiendo diputados, pero están planteando al gobierno qué es lo que quieren, qué tamaño de poder quieren. Y el gobierno Sánchez, si llega a lograr convertirse en presidente, va a avanzar seguramente en un programa de ajuste similar al de Syriza en Grecia, lamentablemente, donde va a achicar el gasto público, va a tener que dar algún tipo de equilibrio social ahí, en el cual va a quedar enredado Podemos, porque para este sector gobernante, el Partido Socialista Obrero Español, recordemos la audiencia, no es ni socialista ni es obrero, es un partido de centro hacia la derecha. Digamos las cosas como son completamente, con el cual Podemos estar asociando, y este partido de centro hacia la derecha lo que va a hacer es un ajuste ortodoxo para poder teóricamente resolver las calamidades que todavía tiene la economía de España, que está mucho, mucho mejor de lo que estaba cuando el Eurosur, el sur de Europa, venía muy golpeado, con riesgo país muy parecido a lo que tiene Argentina ahora. Y lo último, ¿no? Porque merece por lo menos un parrafito, ¿no? Comentábamos hace unos días aquí que no recordábamos un caso anterior en el que un colectivo liderado por artistas, le hace Ricky Martin, Residente, Daddy Yankee, esté haciendo tambalear un gobierno, que es lo que está sucediendo en Puerto Rico, ¿no? Sí, bueno, suma el trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo de un huracán, de un huracán que generó una verdadera tragedia interna, incluso social, que fue muy mal atendido por las autoridades, un hartazgo de la gente con el poder, y aparte informe, mail, audio que sale del central del gobierno, donde hay un desprecio muy fuerte entre una serie de figuras, incluido el presidente, respecto a los gays y demás personas, entre los cuales, bueno, una figura representativísima de ese lugar es precisamente Ricky Martin. Bueno, eso todo sumado generó una irrupción volcánica de la gente, y ahí lo tenés, ahí el Rossello tuvo que ya anunciar que no va a buscar reelegirse, pero la gente, como en el caso de Hong Kong, le está diciendo sí, pero andate. Andate ahora, claro. Andate ahora, digo, no se trata de lo que vas a hacer adelante, andate. Y por supuesto los artistas le están dando una ventana muy, muy importante a esta protesta. Bueno, Marcelo Cantelmi, hemos hecho un repasito muy apretado. Te agradezco tu tiempo, che, un fuerte abrazo y hasta la próxima. No, por favor, un gran abrazo. Hasta luego.